Estamos acostumbrados a descomponer un vector en los ejes X y para casos como el movimiento parabólico en el que la fuerza siempre mantiene su dirección, este enfoque podría ser bueno. Pero ¿qué pasa en trayectorias curvas o irregulares como la de este ejercicio que haremos al final? Acá claramente las fuerzas están cambiando constantemente de dirección y no es fácil descomponerlas. Es por esto que es más útil utilizar la aceleración radial y tangencial, que es tan solo otra forma de descomponer el vector aceleración, pero tiene aplicaciones muy importantes en física. La aceleración tangencial es por su nombre tangente a la trayectoria, mientras que la radial forma un ángulo recto con ella y depende del radio de curvatura. Por ejemplo, en este punto el radio de curvatura es mucho más cerrado, más pequeño, que en este otro punto. Pasando a las definiciones, el componente tangencial de la aceleración es el que hace cambiar su rapidez, es decir, el valor numérico de la velocidad, como el número que ves en un velocímetro, y el componente radial es el que cambia solamente la dirección. Por ejemplo, cuando das una curva brusca en un auto, uno puede sentir una fuerte aceleración sin que el número del velocímetro cambie. Esta sería la aceleración radial. Las que ven acá son dos fórmulas importantes de la tangencial. La primera se intuye de la definición, es la tasa a la que cambia la rapidez, y la segunda es conocida porque viene del movimiento circular. La aceleración tangencial, también llamada aceleración lineal, es la angular por el radio de curvatura. Ahora, las fórmulas para la aceleración radial son todavía más usadas, y es bastante importante memorizarlas. Son la rapidez al cuadrado entre el radio o también la velocidad angular por el radio. La forma en la que las utilizaremos va a ser mediante la segunda ley de Newton, porque esta puede ser en sentido horizontal, vertical, cualquier sentido diagonal, entonces usaremos el tangencial y el radial. Así consideraremos solamente las fuerzas que van en este sentido y la aceleración la reemplazaremos con alguna de las fórmulas que hemos visto. Por ejemplo, en un péndulo la tensión siempre irá en el sentido del radio. Para comprender las aplicaciones tenemos un problema algo sencillo. Este coche va en una pista circular de radio r con un coeficiente de fricción μ. Debemos calcular la velocidad máxima a la que puede ir sin tener que derrapar. Las tres fuerzas que actúan sobre el carro son su peso, la normal y la fricción. Vemos por el gráfico de la derecha que la fricción es la única que genera un cambio en la trayectoria del auto. El peso y la normal solamente lo están empujando hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ya que nos encontramos en el caso de que el carro va a su velocidad máxima, no existe aceleración tangencial porque la rapidez es constante. Toda la fuerza de fricción se traduce en aceleración radial. Por esto es que aplicamos la segunda ley de Newton tomándolo en cuenta, en el sentido de la aceleración radial. La única fuerza entonces es la de fricción, que es igual a μmg. Reemplazamos también la ecuación de la aceleración radial de modo que aparezca la rapidez, porque es justamente la rapidez lo que queremos hallar. Ahora nos queda únicamente cancelar la masa y reorganizar esta ecuación de modo que tendremos que la velocidad máxima es la raíz cuadrada de μmg. Esto hace sentido porque si aumenta el coeficiente de fricción, aumenta la velocidad máxima a la que puede ir sin derrapar. Lo mismo pasa con el radio de curvatura e indirectamente con la gravedad. El siguiente problema es algo más complejo. Si el radio de esta pista es muy grande en comparación a la altura desde que la masa es lanzada, entonces no llegará a completar todo el camino. Lo que buscamos es el valor máximo del radio para que la masa llegue al punto más alto del círculo y continúe su trayectoria. Para ello haremos un análisis de fuerzas justamente en este punto máximo del círculo. Como ambas fuerzas que actúan sobre la masa apuntan hacia el centro del círculo, aplicaremos la segunda ley de Newton, pero en la dirección radial. Es lógico pensar que para que la masa apenas logre mantenerse en la trayectoria sin perder contacto, la fuerza normal deba ser cero en este punto. Por esto es que la cancelamos y nos queda que el peso es igual a la masa por la aceleración radial. Sustituyendo y simplificando en la ecuación, tendremos lo siguiente. La velocidad elevada al cuadrado es igual al radio multiplicado por la gravedad. Pero claro, esto no se va a cumplir siempre, es solamente para este punto. Entonces, de algún modo es la velocidad
al cuadrado en el punto máximo es radio por gravedad. Guardamos este resultado porque lo vamos a utilizar después. Todavía no tenemos algo que relacione R, el radio, con H, que es la altura. Es por esto que vamos a aplicar el teorema de trabajo y energía, porque ya que tenemos la velocidad al cuadrado, podemos encontrar otras relaciones con este teorema. Llamaremos A al punto inicial y B al punto más alto, el punto que hemos analizado justamente ahora. Aplicamos el teorema y nos damos cuenta de que la normal no ejerce trabajo porque en todo punto es perpendicular a la trayectoria, como se ve en este gráfico. Vamos a retroceder un poco porque también tenemos que notar que la energía cinética en el punto A, o sea en el punto más alto, es cero, ya que no se está moviendo parte del reposo, se suelta desde este punto. Ahora sí, sustituyendo el trabajo del peso, que es mg, por la diferencia de alturas, y sustituyendo la energía cinética en B, que es 1/2 de la masa por la velocidad de B al cuadrado, tendremos que simplificar las masas, y como la fórmula para la rapidez que hallamos antes es justamente para el punto B, podemos reemplazarla. Simplificamos, reemplazamos, y a partir de esto solo nos queda operar para obtener el resultado final. Para que la masa pueda pasar por la pista circular, su radio debe ser por lo menos 2.5 veces menor a la altura desde la que fue soltada. Hay otro ejercicio interesante en el final de física de LUTEC, pueden revisar el video porque el problema tiene más teoría que estos dos y le explico ahí. En general subo videos sobre los cursos de LUTEC y exámenes resueltos, física, cálculo 1 y 2, y pronto ecuaciones diferenciales, y espero que les ayude bastante.